¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Seguimos con metafísica. Hay dos corrientes, digamos, que tienen una propuesta con respecto a la metafísica, o la existencia de un Dios, si quieren llamarlo, o teodicea o teología natural, pero yo hablo de metafísica, ¿no? Y uno es el realismo y el otro es el inmanentismo, ¿sí? Hay, digamos, un triángulo, ¿no? Hay tres patas que se piensa siempre. La primera es la realidad que vivimos, que es la realidad finita. ¿Sí? Nosotros sabemos que el mundo que habitamos es contingente, ¿sí? Las cosas no existen, las cosas acá no existen para siempre. Todo en un devenir. Nosotros nacemos, y como diría alguno, algún filósofo por ahí, ¿no? Nacer es empezar a morir, ¿no? Porque tenemos una etapa prolongada, un tiempo prolongado, y fallecemos, ¿sí? Y así la naturaleza misma, ¿no? Entonces esa es la realidad finita, punto uno. Punto dos es que las cosas no se crean por sí mismas, ¿no? De la nada nada sale, hay un principio, ¿no? Entonces, de algún lado tiene que salir eso, ¿no? Entonces tiene que haber una causa eficiente, ¿sí? Que algunos llamaron el motor inmóvil, como Aristóteles, ¿sí? El tema es pensar qué es esa causa eficiente, ¿sí? En este caso, como estamos en metafísica, vamos a decir que es Dios, ¿sí? Ojo, no estamos diciendo que es un Dios cristiano, ni mucho menos. Es un Dios, un ente que crea las cosas, que causa todo lo demás, como por ejemplo el mundo. Y el tercer punto es el mal, ¿sí? ¿Por qué hay mal en el mundo? Es evidente, el mal se ve por todos lados, ¿no? En la naturaleza, se ve en el accionar humano, y si nos permitimos un poco pensar como cristianos, ¿sí? Si nos permitimos, no estoy diciendo que estoy pensando como cristiano, si nos permitimos pensar como cristianos, se habla de un pecado original, entonces es un mal metafísico. ¿Qué es eso, no? Pero bueno, el mal existe. Entonces son las tres patas que existen para pensar un poco el mundo, la causa del mundo y por qué el mundo está creado con estas falencias, con este mal, que es evidente, ¿no? Para el realismo existen estas tres cosas, pero el mal se da a partir de la libertad humana, ¿sí? El hombre es libre, es creado con una libertad, el libre albedrío, ¿no? Que conocemos, el libre albedrío, y con ello podemos optar por hacer el bien o optar por hacer el mal, ¿sí? Muchas veces hacemos el mal porque desconocemos, pero muchas veces lo hacemos adrede, conociendo cuál es el mal, lo hacemos igual, ¿no? Y con respecto a la finitud, el mundo, y nosotros como parte del mundo, el cosmos, de seres creados, ¿sí? Que fuimos creados, somos en tanto que participamos de la causa, o del ente, o del ser que causó esto. En este sentido decimos una divinidad, ¿no? Vuelvo a decir, es un Dios, pero no estamos hablando del Dios cristiano, ¿sí? Y hay una presencia y una distancia, ¿sí? Nosotros somos en tanto que participamos de ese ser, ¿sí? Entonces Él habita también acá porque nosotros somos parte de su ser, somos porque Él nos dio el ser, ¿sí? Pero a su vez no acaba ahí, Él se mantiene, digamos, por fuera. Entonces es lo que se llama una presencia con distancia, ¿sí? Y eso, en un ejemplo cotidiano, cristiano, digamos, es lo que, por eso tiene sentido el culto, ¿no? Por eso tiene sentido el ritual del culto, de orar, de rezar, pedir perdón, porque entonces Dios, yo soy parte de Dios, pero no soy Dios, y todo el mundo no es Dios, sino que está por fuera, ¿no? Eso es el realismo. Del otro lado está el inmanentismo, inmanente, ¿sí? Algo que la propuesta es que Dios deviene mundo. Cuando digo deviene mundo, ¿sí? Dios es el mundo, ¿sí? Entonces, digamos, esto que nosotros vemos, el mundo es algo caótico, ¿sí? No hay orden, más bien es todo lo contrario. De hecho, si vemos, sería malo, ¿no? Porque yo no puedo ser libre
porque tengo que respetar a los demás, ¿no? No puedo ser absoluto, o sea, estoy limitado. Entonces ya de entrada la existencia es algo horrible, algo malo, ¿no? Eso es lo que piensa el inmanentismo, ¿no? Y el tema del mal es que no hay libertad, ¿sí? Todo lo que sucede es necesario, tiene que ser así, no hay alternativa. Los seres humanos no podemos pensar, no podemos permitirnos decir, bueno, quiero elegir esto, no, porque es parte del mundo, ¿no? Dios devino mundo, se hizo mundo y entonces todo es malo, todo es bueno, todo está permitido, ¿sí? No hay límite, no hay leyes, no hay nada en qué compararnos, ¿no? Es lo mismo que un monismo, lo mismo que un panteísmo, ¿sí? Panteísmo, sí, todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Entonces, yo soy Dios, un perro es Dios, un pedazo de madera es Dios, ¿no? Un poco por algunos deben conocer un poco el concepto de Dios que tiene Spinoza, aparece siempre por ahí, algunos lo publican en las redes sociales siempre. Y como diciendo, no busques a Dios en las alturas, buscarlo en una piedra, bla. Bueno, eso es el panteísmo y el monismo, ¿no? Para que entiendan nada más, ¿no? Es más profundo el tema, pero digo un ejemplo como para que entiendan, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Hegel, a Spinoza, que creen en ese concepto de Dios inmanentista, ¿sí? Que Dios ya no es trascendente, no está por fuera, ¿no? Está dentro del mundo. Y no tenemos a quién recurrir, y claramente no tenemos a quién pedirle absolutamente nada. Del monismo, del inmanentismo al extremo lo que encontramos también es el nihilismo, ¿sí? El nihilismo justamente es que nada tiene sentido o que todo está permitido, ¿sí? Y eso lo dice Nietzsche, ¿no? Y la famosa frase de aquella que Dios ha muerto, ¿sí? El tema es que si Dios ha muerto no hay un parámetro, digamos, de lo bueno en lo cual medirse o decir, bueno, che, esto está mal, moralmente esto está mal, ¿no? Y piensen ustedes en todo, en una guerra, en el holocausto, por ejemplo. De hecho, se habla mucho en filosofía del concepto de Dios después de Auschwitz. Hans Jonas, después voy a hacer un video de él, habla mucho de ese concepto, ¿no? Entonces, estas son las dos realidades. El realismo por un lado, ¿sí? Y el inmanentismo por el otro, ¿sí? Son dos conceptos cabales, ¿no? Y uno puede llevar, por supuesto, quizá al ateísmo extremo, o sea, también, ¿no? Y el otro puede llevar a un fanatismo, ¿no? Todos los extremos son malos en este sentido. Pero lo dejo como pregunta, no sé qué piensan ustedes. ¿Creen que Dios se hizo mundo, o sea, que viene mundo y entonces no hay, al final de nuestras vidas no hay premio, no hay castigo? Porque ¿por qué actuamos? ¿Por qué actuamos bien entonces nosotros? ¿Sí? ¿Actuamos por actuar más o actuamos en son de también tener un premio? ¿O actuamos mal sabiendo que vamos a tener un castigo, ¿no? Porque es un poco el concepto del realismo. Pero el concepto del inmanentismo al final no hay absolutamente nada. Digamos, morimos y se terminó la historia para nosotros. O sea, no hay otra cosa. No hay resurrección, no hay reencarnación, no hay absolutamente nada. Se terminó ahí. Cuéntame, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es la verdad o cómo conciben ustedes un poco la vida, ¿no? ¿Son realistas? ¿Son inmanentistas? ¿Por qué creen que una cosa es mejor que la otra? Les mando un abrazo.